Por más de 30 años, la derecha y la izquierda chilena se asociaron con un grupo de grandes empresarios para desarrollar un negocio propio, el negocio de la colusión. Los chilenos y los empresarios decentes fueron los perjudicados. Y cuando parecía que venía un cambio, una nueva élite política conformada por constituyentes irrumpe en la escena nacional para perpetrar una estafa aún peor, como supuestos voceros de lo que ellos llaman pueblos y naciones indígenas. ¿Son ellos realmente los representantes de esos pueblos? ¿Qué es lo que quieren? Actualmente hay 1,2 millones de chilenos registrados en el CERVEL como miembros de algún pueblo indígena, pero los 17 constituyentes elegidos como escaños reservados fueron electos con tan solo 89.000 votos, es decir, con el 7,1% del padrón indígena, y por tanto con ninguna representatividad real de esos mismos pueblos. ¿Cómo es entonces que convencen a los demás de que son lo que en realidad no son? Todo forma parte de un plan político que comienza a gestarse en alianza con el Partido Comunista, con Marcos Barras a la cabeza, cuando se crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y los Consejos de Pueblos Indígenas. Para avanzar en la instalación de esta nueva élite, con tentáculos en todo el país, y después de la victoria del apruebo, que en ese momento despertaba esperanza en muchos chilenos, la clase política realiza una pequeña modificación. La modificación consiste en la reserva de 17 escaños para los activistas políticos del indigenismo, los que, al poco andar, demostrarán que actúan como cualquier otro grupo de presión política. Es lo que ha hecho por años la CUT, hablando en nombre de los trabajadores, sin tener su representación, o los activistas LGBT, pretendiendo ser la voz oficial del mundo gay. Para que la farsa fuera creíble y nadie dudara de su condición, los activistas del indigenismo llegan a la convención con atuendos tradicionales que no usan en su cotidianidad. Exigen traductores porque supuestamente su lengua materna no es el castellano, pero se trata de lenguas que ellos apenas conocen y que jamás se les vio utilizar en los pasillos o los jardines del ex Congreso. El objetivo, potenciar un colectivo internacional formado por lo que ellos llaman pueblos-naciones, que le da poder y control sobre todo Chile a un grupo, a su grupo. Pero subsiste la pregunta, ¿qué es lo que verdaderamente quieren? Este colectivo dice ser dueño del territorio nacional, de tierras y recursos que están a lo largo de todo Chile, incluso en la región metropolitana. Se declara víctima de un despojo que en realidad solo ocurrió en la Araucanía, y donde el Estado ya restituyó muchas más hectáreas de las que realmente fueron usurpadas. Aún así, su mentira se instala en medios de prensa y en los propios constituyentes. Poco se dice, por ejemplo, que en el marco de la reforma agraria, alrededor de 700 predios que sumaban unas 740.000 hectáreas fueron expropiados en total en las provincias de Malleco y Cautín en favor de los mapuches, y que ya entonces les fueron entregadas 160.000 hectáreas en 173 predios. Las cifras más conservadoras, por otra parte, indican que la CONADI ha entregado alrededor de 190.000 hectáreas entre 1994 y 2018. Los activistas insisten, sin embargo, en que nada es suficiente y sospechosamente, entre 1993 y 2014, el número de comunidades indígenas pasó de 538 a 3.558. Es decir, cada día son más aquellos que se declaran despojados. El plan de acceder a nuevos territorios apunta a constituirse en un Estado y a gozar de una completa autonomía y autogobierno. Así lo señala expresamente el texto constitucional. En la misma línea, señalan que tienen lenguas propias, lenguas que, como decíamos, no hablan. Consagran emblemas y banderas que nunca existieron. De hecho, la que hoy se conoce como bandera mapuche es en realidad una creación de Aucán Wilcamán del año 1991. ¡Nuestra bandera que hoy hemos aprobado! Activista del indigenismo que fue funcionario de la ONU, sancionado por asociación ilícita y que intentó, sin éxito, ser candidato presidencial el 2005, porque no cumplió con el requisito mínimo de firmas. Sin embargo, fue en esos años cuando ya anunció la futura creación de un gobierno mapuche autónomo.
No obstante, no son solo territorios chilenos los que están en juego. Lo que establece el borrador constitucional es la creación de instituciones, jurisdicciones, autoridades propias o tradicionales. Los autodenominados pueblos y naciones quedan también con sistemas de justicia propios, que tal como señala el texto, coexisten en un plano de igualdad con la justicia chilena, y que precisamente porque coexisten en un plano de igualdad, podrían juzgar también a otros chilenos. Una parte de la izquierda constituyente pretende limitar esa justicia, para que ella solo tenga efectividad entre miembros de pueblos indígenas y no para crímenes de máxima gravedad. La Convención, sin embargo, rechazó esa iniciativa. Las justicias indígenas operarían, por tanto, en paralelo a la justicia chilena y con las mismas atribuciones, de modo que estarían en condiciones de dictar fallos en contra de cualquier chileno. Estos operadores políticos quedarían además con la facultad de tener relaciones internacionales. Chile se compromete a impulsar la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilitar el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. Estamos hablando de la creación de un nuevo club de amigos, pero con más poder que la derecha, la izquierda y el gran empresariado juntos, porque no solo ganan privilegios para sí mismos, ganan poder sobre todo el resto de los chilenos a través de la creación de nuevos estados. Los autodenominados pueblos y naciones no se conforman, sin embargo, con sus propias instituciones. Tendrán espacios asegurados, además, en todos los órganos de poder de nuestro país. En cumplimiento de lo anterior, el Estado deberá garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular a nivel local, regional y nacional. Y luego el texto agrega: escaños reservados en el Congreso de Diputadas y Diputados, escaños reservados en la Cámara de las Regiones, escaños reservados en el Consejo Municipal, escaños reservados en el Consejo de Justicia, escaños reservados en la Comisión de Fiscalización de los Estados de Excepción, escaños reservados en la Asamblea Constituyente y escaños reservados en todos los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local. Adicionalmente, los activistas del indigenismo quedan en el nuevo texto constitucional con derecho al uso de cualquier recurso que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Eso significa cualquier cosa que ellos declaren haber usado o necesitar, que esté en cualquier territorio que declaren propio. Dentro de esos recursos está también el agua, que el Estado les garantiza constitucionalmente. La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas. Mientras tanto, los chilenos deberán acudir por autorizaciones a un organismo burocrático llamado la Agencia Nacional de Aguas. Si hasta ahora la derecha y la izquierda han utilizado los cargos públicos para pagar favores políticos a sus amigos o darle trabajo a su propia familia, esta nueva élite viene recargada. Quieren hacer un país nuevo y con absoluto control sobre él y los chilenos, al punto de que el texto les garantiza el derecho a vetar cualquier proyecto, cualquier actividad, cualquier cosa que los chilenos quieran hacer, y que ellos estimen que les afecte en sus derechos como chilenos o en sus privilegios como indígenas, es decir, en cualquier cosa. Todo esto es un candado que impedirá corregir esta nueva Constitución en el Congreso, facultad que sí tenemos con la Constitución que nos rige desde el 2005. Vota informado. La nueva estafa ya está en marcha.